Bienvenidos, 63 días de bitácora del coronavirus. Seguimos transcurriendo, desandando el camino que no sabemos dónde termina. Infinito. ¿Cómo le va, Giacomini? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo anda? Bien, este es un desandar único en la historia porque nunca tenemos claro hacia dónde desandamos. Lo empezamos a andar, lo vamos desandando, pero no sabemos dónde termina ni cómo. 8 de junio, ¿de qué año? No, sí, lo que pasa es, qué sé yo, usted es economista, ahora me va a entender. Yo estoy lleno de incertidumbres propias de las que el gobierno siembra. O sea, nosotros cosechamos lo que el gobierno siembra. Incertidumbre, hiperinflación, devaluación. O sea, nosotros vamos, como periodistas, tenemos la obligación de cosechar lo que el gobierno siembra. Hasta ahora es toda una catástrofe, La Tormenta Perfecta, una película que fue muy famosa. El título de hoy es ese, La Tormenta Perfecta. Director, guionista y primera figura de la película, Alberto Fernández. Alverso, sí. ¿Cómo es? Alverso. Alverso Fernández. Alverso Fernández. Sí. Bueno. Digo, para ir introduciéndonos y aprovechar a Giacomini. Estuvo ahí sentado donde está él, Santiago Montoya, que no viene del mismo lugar ideológico, piensa distinto, marcó el valor de la opinión que tiene sobre Giacomini y dejó un panorama negro, realista, pero negro. Dijo que estamos en arena movediza y que el gobierno cuanto más se mueve, más se hunde, y que si no le tiran una soga para sacarlo, se hunde. O sea, eso es Santiago Montoya. La única soga que tiene Alverso es la cuarentena. Él quiere que siga eternamente porque el día que se abra empiezan los problemas, y grandes, y muy grandes. Ahora me lo explica, pero esa soga no lo saca de la arena movediza. No, simplemente evita que se la chupe. No, a él agarrado ahí. Pero, digamos, ¿existe la soga que lo saca? ¿Hay una soga que lo saque? Para mí no. Alguien que venga le diga, toma, pibe, vení. Yo al menos no la veo. No. Bueno, estamos llegando al día 22. Una fecha absolutamente caprichosa que se le antojó a Alberto Fernández. No existía el 22. El 22 no existía como fecha. Los acreedores, los bonistas no tenían fecha el 22. Y tácitamente los bonistas esperaban que el gobierno pidiera, como en el básquet, ¿no? Minuto, suspendemos el partido, nos vamos al banco y volvemos a charlar después de la cuarentena, después del coronavirus. Eso era lo que los bonistas razonablemente esperaban de una Argentina que no tiene presupuesto. Cae el 11%, si no me equivoco, de actividad económica del PBI el mes pasado. Exacto, en marzo. Vamos para la caída de un 15 este mes, tranquilo, tranquilísimo. Entonces, claro, los acreedores decían, bueno, Argentina, déjalo ahí, vamos a darle tiempo y después. Mientras los tipos estaban acomodando cosas, prendieron la televisión y dicen, y acá está la oferta y si no te gusta te jodés, te doy hasta el 22. Entonces los tipos llamaban a la secretaria y le decían, ¿esto es Argentina o algún país africano? No, ese es ¿cómo era? Alverso. Y el tipo dice, pero el tipo me está amenazando. Yo le estaba diciendo que espere, que se tome un tiempo, que lo piense, que lo vamos a negociar, que vamos a ir viendo cómo hacemos. Y ahora me dijo que si yo no acepto, el 22 defaultea. Bueno, habrá habido llamadas en Wall Street entre unos y otros, uno más sorprendido que el otro, diciendo, la oferta ahora, en el medio, este tipo ahora no se está haciendo una oferta, no puede manejar la matanza. Bueno, a ver qué ofrece. Le habrá encontrado el agujero al mate, dijeron. Tipo, claro, cuando abrieron la propuesta, duró 30 segundos. Se rieron más que con Jerry Lewis y Dick Martin y dijeron, esto es una paparruchada. Por las dudas, llamaron a un abogado, porque tienen un montón, en los pisos eso es un montón, tienen los estudios, abogado. Llamaron al último junior que tomaron para probarlo y le dijeron, ¿qué hacemos? El pibe dijo, juicio, muy bien. Entonces le dieron al mismo junior, le dijeron, bueno, andá preparando el juicio. Total tenemos hasta el 22, que es la fecha que puso Alverso. Mañana es 22. Mañana hay default. El gobierno va a hacer una carta larga explicando que en realidad está hablando con los acreedores, que tienen el teléfono particular de la casa de los dueños de los fondos de pensión y que le dieron el celular directo para que en caso de emergencia llamen.
pero estamos en default. O sea, Alberto inauguró una definición académica que se llama hacer conversatorios. Conversatorios. No son conferencias, no, conversatorios. Entonces ahora va a inaugurar el conversatorio de la deuda externa, igual que con el Grupo Lima, y con el tipo de conversatorio. Vamos a estar permanentemente conversando por Zoom, por Skype, por teléfono, por WhatsApp, con los acreedores a los cuales ya defaulteamos, mañana 22, pero es un default que va a durar poquito porque ya lo vamos a arreglar. Entonces recién yo le decía a Giacomini, ahora me meto con él, los seguros contra default se activan mañana. No esperan a que la charla de Alberto, no. Mañana se activan. Técnicamente mañana la Argentina no garpa, está en default y basta. Y todo lo que te diga el gobierno es mentira. Hoy salió en algún lado que el impresentable de Galuccio, un personaje siniestro para la Argentina, siniestro, del cual raramente Cristina está enamorada, igual que se enamoró en su momento de Cobos o de este chico Bocio. Y Cristina tiene esa debilidad de enamorarse de estos personajes siniestros. Le volvió a pedir ayuda aparentemente a Galuccio para que hable con un fondo de pensiones. Bueno, Galuccio es un antipatria, una basura anglosajona al servicio de intereses privados que vino a la Argentina después de ser presidente de YPF y cobrarnos la indemnización, a instalar una empresa en Wall Street que compitió contra YPF en la adjudicación de pozos, utilizando la información reservada que él tenía como presidente de la empresa, y se quedó con áreas petroleras compitiendo contra la propia empresa que él había presidido. Cristina, estás equivocada, muy equivocada con Galuccio. Pero bueno, parece que Galuccio, en estas debilidades que tiene Cristina por traidores de este calibre, y lo sumo a la lista Alberto, ¿no? Serían Bocio, Cobos, Alberto Fernández y Galuccio. Cristina habría intercedido a través de Galuccio para que los acreedores digan, bueno, en vez de meterte el juicio el 25 de mayo a la mañana, que es un día patrio, sería casi una paradoja del destino que los fondos buitres nos presenten el juicio por mesa de entrada en Nueva York el 25 de mayo. Entonces parece que Cristina con Galuccio logró que sea el 26, ¿no? O sea que el 25 no, porque nos dejan pasar el 25 de mayo. Pero la realidad es que mañana vamos a estar en default. Salvo que Alberto, de los 400 millones de dólares que se paró hace más de 25 días con un título que dejó en el Banco Central, dejó un papelito, se llevó 400 millones, le faltarían 100 y pico para cumplir. Mañana, sotoboche, haciéndose el que no entiende nada, mande depositar 500 para el urgente y ya ganamos unos días más. Está claro que la posesión de Guzmán no resiste el pago. O sea, si paga, se va Guzmán. Si se va Guzmán, ya te dije ayer, están los que dicen que venga Agis. Agis es Milding, Pampa Energía. O sea, es entregarle el gobierno a George Lewis, Mauricio Macri y Milding. Sería ya la consumación absoluta de las corporaciones en el dominio de la Argentina. Teniendo en cuenta que en las últimas horas, Fontevecchia, dueño de Perfil, cobró su propio sueldo como CEO de su propio grupo, del cual es dueño, con fondos del ANSES. O sea, vos que estás hecho mierda con tu local cerrado, con tu fábrica cerrada, que no sabes cómo llegar a fin de mes, que no sabes cómo pagar la tarjeta de crédito, que te vencieron todas las tarjetas, te venció el seguro del auto, el colegio de tus hijos, con los impuestos que pudiste pagar, le pagaste el sueldo a Fontevecchia. Le pagaste los sueldos a Adrián Suar y a Tinelli, que le pidió al presidente que le pague la mitad de los sueldos para hacer bailando. En este esquema entramos mañana en default, o el gobierno paga con la promesa de seguir el conversatorio, con la expectativa de un acuerdo absolutamente impagable, que aunque se firme, es insostenible y sería algo así como Adolfo el Breve, 7 días presidente, y Alberto el Breve, el acuerdo con acreedores que menos tiempo duró en la historia de la humanidad.
Bienvenido, Jacobini. ¿Cómo le va? anda, señor? ¿Bien? Bien, con muchas ganas de analizar todo esto. Largo y tendido. A ver. Mañana, o ponemos 522 millones de frente, o estamos en default. Exacto. Lo del conversatorio, la cartita que dice que estamos charlando, y el gobierno dice, no, pero no saben qué bien nos llevamos con los acreedores. Nos van a ejecutar, pero nos llevamos hermosos. ¿Eso frena algo? Eso es parte de la mentira de Alverso. A ver, lo primero que hay que decir de todo esto es, Alverso y Guzmán son dos grandes inmorales. Y falta de ética con el pueblo argentino del primer día hasta hoy. ¿Por qué? Punto número 1. Tenían que elegir a quién ponemos contra la espalda y la pared y lo matamos a tiros y con quién somos bondadosos. FMI o bonistas. Eligieron ir con la Corporación Política Internacional y a ver, los bonistas, compañero mío de secundaria que atiende en la casa, es bonista. Los jubilados del ANSES tienen esos bonos también. Entonces, esa es la primera inmoralidad. Prefieren... Perdona, le explicamos a doña Tota. Bonista no es únicamente un fondo de pensiones en Wall Street, que ellos tienen mucho dinero puesto en bonos. Lo que dice Giacomini es, vos también podés comprar títulos. Estos bonos que... A ver, estos bonos... Alguien que tiene un home bank, un banco en una página de internet, puede mover la plata con un clic de caja de ahorro o cuenta corriente o plazo fijo a estos bonos que el gobierno no pagan solamente apretando un botón. Y puede comprar 10.000 pesos de estos bonos. Entonces, primera inmoralidad, opta por la Corporación Política Internacional en contra de el pueblo argentino. Obviamente hay tenedores de bonos que son extranjeros, pero a ver, es gente que le prestó la plata voluntariamente a Argentina. Tampoco lo voy a defender, pero es un dato que para mí, en la opción blanco-negro, Boca River, va por el camino inmoral. Segunda inmoralidad. Declararon el primer día que esto era lo más importante del programa económico del gobierno. Pasaron 6 meses, ya se comieron el tiempo de descuento y el alargue, porque esto que vence hoy... Estamos en default. Claro, es el alargue de los 30 días que te dan de más para no caer en default. O sea, a ver, si lo más importante del plan económico era reestructurar la deuda, si Guzmán vino a reestructurar la deuda, pasaron 6 meses, te comiste sin hacer un carajo los 5 meses, te comiste sin hacer un carajo el tiempo de descuento y el alargue. Y ahora me venís, como vos dijiste, con el conversatorio y entrás en default. Concreto, ¿qué estuvieron haciendo estos 6 meses? Estuvieron boludeando estos 6 meses. Entonces, segunda inmoralidad. Es parte del problema, porque en realidad, ¿qué sucede? Vos tenés por un lado a Guzmán, que lo pongo, Guzmán es un monigote de 30 y pico de años que trabajaba de corregir tesis en una oficina oscura de una universidad. O sea, de esto no tiene cancha, no sabe nada. Y hay gente más experimentada. A ver, concretamente, Alverso podría haber llamado a Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen es una persona que, ¿qué hicieron en su track record profesional? Negoció 2 veces con el FMI y logró que justamente no se hiciera lo que quería el FMI a principios de los años después del default. Reestructuró una deuda con bonistas, que es toda la deuda defaulteada de previo al 2002. O sea, lo que necesitaba y que era su primera prioridad, tenía alguien que lo sabía hacer. Eligió a alguien que no tiene la menor idea y acá estamos los resultados. ¿Dónde está Nielsen? Es el presidente de YPF. ¿Cuánto vale YPF hoy? No sé, pero si sacamos la billetera la compramos. Pues, no. Hacemos una vaquita. Mucho no vale hoy. No. Y la YPF con la Argentina en default, ¿cuánto vale?
muchísimo menos. O sea, de lo poco que vale. Acá tu pregunta, porque esto es parte de la irresponsabilidad de Alverso y de Guzmán. A YPF le vencen en marzo del año que viene 1.000 millones de dólares. Y si no me falla, todos los vencimientos de mediano plazo son como 2.000. Entonces, a ver, si YPF entra en default, que si Argentina en default, YPF va a entrar en default. YPF es una empresa que 51% es estatal y 49% es privada. Tiene concesiones de explotación, YPF, y tiene destilerías, YPF. O sea, bienes tangibles. El acreedor se presenta en Nueva York y dice, embargame esto. Y se embarga. Entonces, y esto le pega a todo el sector privado, que ahora vamos a seguir avanzando. Esto lo va a sufrir la gente de la calle. El común. La gente común. Entonces, ¿qué sucede? El default no lo declara el gobierno, el default no lo declaran los bonistas. Frene ahí, Giacomini. El default no lo declara el gobierno. No. No lo declaran los bonistas. No. ¿Quién pone el título Argentina defaultió? Cuando venza el plazo y si Argentina no transfiere lo que tenía que pagar en abril, que son 503 millones de dólares, las agencias de calificación... ¿Me nombra una? S&P, SIP, S&P, Standard & Poor's, Muy bien. Moody's, Fitch, son las tres más grandes. Listo. Esas tres van a colgar el cartelito de Argentina está en default. Muy bien. Esas tres no participan de la negociación, No, no hablan con el gobierno argentino, no, no tienen nada que ver con el conversatorio. nada, absolutamente. Y mañana no van a poner un cartel que diga siguen conversando. Van a poner un cartel que diga Argentina defaultió. Argentina en default. Entonces, un exportador argentino, cuando quiera exportar y necesite lo que se llama un préstamo de corto plazo, que se llama prefinanciación de exportaciones, o sea, para poder exportar y ejecutar la exportación, los bancos van a decir, no, pero las calificadoras dicen que está en default, no te puedo prestar. Y eso va a pasar eso va a porque pasar. el gobierno transmite que el conversatorio evita las consecuencias del default. El conversatorio también moralmente es muy grave. ¿Por qué? Porque si ustedes prenden los medios de comunicación masivos e históricos como la radio, la televisión abierta o los diarios, o sea, no la nueva generación de medios de comunicación como esto, que en algunos casos los salarios los pagan en un 60-65% con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno le da la plata. Entonces, toma, mirá que yo te logro que pague los sueldos, entonces, pero vos decís lo que yo quiero. Sí, claro. Entonces, claro, ¿qué sucede? Los medios... ¿Usted cree que podría decir todo esto en un canal analógico? Yo a América no fui en todo lo que va del año. ¿Y usted por qué piensa que no va? Y porque lo que yo voy a decir va a lesionar los intereses del gobierno. ¿Y del canal? Y por ende del canal. ¿Le invitaron a TN? Tampoco. Tampoco. Clarín ni La Nación tampoco existo. ¿C5? Tampoco. No. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a entrar en default. Y acá hay que tener muy en claro. Si uno entra en default, el gobierno está en una encerrona, en una gran encerrona, porque primero, toda la negociación, que yo digo que es una inmoralidad, que no hizo nada de lo que tenía que hacer, hizo todo lo contrario a lo que el manual de estas situaciones hay que hacer. A ver, por ejemplo, si vos sos un abogado y estás en un juicio de familia, en una cuota de alimento, y sos el abogado del padre, que siempre corre con lo peor, y si vos sentás al juzgado y le dices, ¿cómo va, señoría, hija de puta? Y ¿sabés qué? Te va a ir mal en el juicio. Lo pongo como metáfora, ¿no? ¿Qué quiero decir? El comportamiento de Argentina estuvo total contra las prácticas que se deben hacer en estas situaciones. Con lo cual, del otro lado, dijeron, mirá esto
Empieza mal y va a seguir peor. Pero con un agravante. A ver, acá estamos discutiendo si hay default. Y si hay default, hay juicios. Y si hay juicios, son en Nueva York. Entonces, gente con algo de conocimiento dice, ¿y cómo es la justicia en Nueva York? La justicia en Nueva York no es como la justicia argentina. Se basa en lo que se llama jurisprudencia. Aguante, Giacomini. Porque hay otro verso del oficialismo. Y que una parte de ese verso está fundado supuestamente en gestiones que habría hecho CFK para retomar un diálogo que se había roto con Guzmán, porque los acreedores ya no querían saber nada de hablar con Guzmán. De hecho, no quieren saber nada de hablar con Guzmán. Nada. Entonces entran en juego otros personajes. Sí. Muy bien. El gobierno dice haber acordado que mañana, después del default, el conversatorio evita que el lunes el junior, que yo conozco, se llama Carlito, creo, el abogado que estuvo redactando hasta mañana el inicio de las hostilidades jurídicas en Nueva York, no vaya el 25 de mayo, sería tristísimo el 25 de mayo, a decir buenos días, porque allá no hay feriados acá. Entonces digan, presento con la demanda contra la Argentina, fecha de ingreso 25 de mayo. Una cagada. Entonces parece que arreglaron que sea a partir del 26. Pero el gobierno dice, no, vamos a seguir charlando y eso no va a pasar. Porque esta gente es tan buena, aparte nos entendemos tanto, ellos saben que tenemos razón. Entonces no nos quieren hacer un daño. Por eso no van a ir a tribunales, no va a haber juicio contra la Argentina. Yo desmiento la versión oficial y digo que el 25 de mayo no, porque es feriado patriótico. El 26, tempranito, en ayunas, van a ingresar las demandas en Nueva York con conversatorio o sin conversatorio. Mientras conversan, y a ver si me equivoco, digo, el kiosquero, el almacenero, el pyme, que tiene una hipoteca de la casa con el banco, cuando se le vencen ya todos los plazos, pasa a legales, legal inicia la ejecución. Sí. Y cuando uno le pregunta, che, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Qué pasó con lo de la hipoteca? No, bueno, viste, pasó a legales, pero estoy hablando con el gerente del banco todos los días. Yo ya le dije que le voy a agarpar, que se quede tranquilo. ¿Y qué te dijo? No, que vaya, que ni bien tenga la plata, que vaya. Claro, si el tipo va con la plata, le paga los honorarios a los abogados y le paga al banco, se levanta la hipoteca. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que legales detenga la ejecución de la hipoteca. Quiere decir que tenés siempre tiempo hasta el último minuto de ir a pagar. O sea, antes del remate. Sí. El gobierno quiere explicar que la Argentina, que va a iniciar la etapa de legales, a partir de mañana estamos legales. O sea, pasamos a legales. Hablan con los abogados a partir de mañana. Ya sí. El sector financiero dice, exacto, tráeme la plata. Yo llamo al abogado, le digo, che, apareció Argentina, trajo toda la platita, anda a hablar al estudio jurídico que te coticen, que te hagan la liquidación, garpá y se levanta. Pero eso lo quieren mostrar como un éxito. O sea, el gobierno quiere decir que lo que naturalmente sucede en todo juicio es que vos lo podés levantar y frenar con plata siempre un segundo antes. Más, en el propio remate vos llegás y decís, acá está la plata y se levanta. Exactamente. Pero el gobierno quiere decir que es un éxito político eso. ¿Yo soy muy boludo? ¿O el gobierno quiere tomar de pelotudo a los argentinos? Al verso quiere tomar de pelotudo a los argentinos. O sea, no me equivoqué. No te equivocás en absoluto. Pero el punto es que acá tiene que tomar de pelotudo a gente que no se va a dejar de tomar de pelotudo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo estaba diciendo, la justicia en Nueva York es diferente. Y acá esto es lo importante, porque la justicia en Nueva York se basa en lo que se llama jurisprudencia. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Cuando un juez tenga que fallar sentencia ahora de este juicio, de este default, va a decir, che, hubo un caso parecido atrás, va a mirar para atrás y va a decir que en el 2015 el juez Griesa dijo, a Argentina hay que pagarle el 100% más intereses, más punitorios, y Argentina fue... No le quedaba otro y pagó. Y pagó. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Eso hace que ya no tarde 8 años como Griesa. Que el juicio 8 minutos. Tarde, pongámosle a gente 2 que años. Me dijeron en 2 años sale. Entonces, ¿qué sucede? Primer punto.
los costos de litigar del juicio se achicaron, son muy pocos, porque antes el juicio tenía que pagar al abogado durante 8 años, ahora tenía que pagar 1 año y medio, 2. Punto número 1. Se abarató hacer juicio. No solamente, por un lado se abarató, por el otro lado ganás más, porque a vos te dicen, bueno, te voy a poner toda la tarasca, y si te la pongo toda la tarasca dentro de 2 años, te conviene mucho más que si te la pongo dentro de 8. No termina ahí. Si dura 2 años, pensá esto. El tipo que le hace juicio va a tener una sentencia a favor, sí, claro, a cobrar por el 100% más interesante, antes que los que acuerden, más punitorio, antes que el que acuerde cobre el primer interés de 0.5 el noviembre del 2022. Entonces, pero además, ¿qué pasa? Además lo ponen en primera fila y hasta que no le pagues al que tiene el 100% no cobra ninguno. Entonces, ¿esto qué pone? Y esto es importante entenderlo. Alverso y Guzmancito metieron a toda la Argentina en una gran encerrona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar durante 5 meses que negociar con alguien que en la mesa, como ya estás en default, dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que me está diciendo. Se levanta, se me da vuelta y se va a tribunales. Sale, toma el taxi y se va a tribunales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la encerrona? La encerrona es que para que acuerden y tienen que aceptar el 70%. ¿Ok? La reestructuración de Nielsen aceptó el 75%. Para que te des una idea. ¿Por qué Cristina busca al traidor anglosajón de Galucho y no se le ocurre ir a buscar a Nielsen, con el cual yo tengo distancias ideológicas desde acá hasta la Antártida? Pero digo, le queda más cerca para buscar un referente que tiene antecedentes de haber trabajado en momentos tan o igual de difíciles que este. Y si quería un interlocutor, ¿por qué hay que ir a Londres a buscarlo? Desconozco, ¿no? Por completo, en serio, no tengo ni idea, no lo entiendo tampoco. No entiendo cómo se llegó a esto, porque ¿a qué se llegó ahora? Ahora Argentina tiene que mejorar la propuesta para que acepten, y no es que la tiene que mejorar un poquito. A ver, pongo en contexto. ¿Cuál es la diferencia exacta que hay entre la oferta y la corrección que debería hacer? Afuera, la propuesta de Argentina fue aceptada en un 13%. ¿Cuánto? 13. Ni empezamos. Y necesitamos 70. Sí. Entonces, obviamente si se logra 60 te van a querer vender que es un gran éxito. Pero, a ver, Argentina ofreció, redondeando para que se entienda, yo te debía $100. Ahora te debo 33. ¿Ok? Esa es la propuesta. Lo bonito, aceptaron 13% nada más. Argentina tiene que mejorar la propuesta. ¿Qué es mejorar la propuesta? Hay 3 cosas para mejorar la propuesta. Una, te subo la tasa de interés. 2, te acorto los plazos, o sea, lo que te pago antes. Entonces, lo primero que quiere decir, mirá, Argentina tenía planeado pagar varios años 0.5, después varios años un 1%, y después durante 3 años no pagarte nada. Con el caballito de batalla de Alverso y de Guzmán, que dicen, yo no puedo pagar nada, pero al FMI no se le animan a decirle nada, le dicen todo que sí. Entonces, ¿qué sucede? Argentina va a tener que subir la tasa de interés y además va a tener que empezar a pagar antes de lo que no va a tener los 3 años de gracia. No, porque si no, no le van a aceptar la propuesta y van a ir a litigar. Todo porque lo manejaron mal. Pero escucha, si no tenemos los 3 años de gracia, Alberto renuncia. No. Porque él pensó que iba a gobernar. Sí. Ahí está, esa es la encerrona. Claro, imagínate que para evitar el default, sí, tienen que dar marcha atrás con su principal caballito de batalla. Se va, si no puede gobernar así. Él pensó que venía, le dijeron, vos no vas a pagar nada en 4 años, vos la dibujás. Ahora tienen que proponer empezar a pagar de inmediato, con más tasa de interés, aceptar el capital neto sin quita. Sí. Porque la contrapropuesta fue el 100%. Exactamente. Cosa que igual se hizo en la propuesta, pero digamos, se formaliza que los acreedores le dijeron el 100% de capital no se toca, no hay quita sobre capital.
Intereses me empezás a pagar desde ahora, le dijeron, ya. O sea, Sí. no solo no defaulteás estos 500 palos, sino que me empezás a garpar todos los años. Más o menos serían 5.000 y pico de palos entre el Fondo Monetario, los tenedores locales y los externos. Cada uno sumará 1.000 y pico de millones, están en 5.000 y pico de palos de intereses. Pero con una caída del 15% del Producto Bruto. Bueno, eso que acabo de decir es muy importante, porque es parte de la encerrona. Que la encerrona es parte de la inutilidad del gobierno de Alberso. A ver, la deuda, acá hay dos escenarios. Un Boca River, blanco-negro. A partir de mañana se arregla y te firman los acreedores, lo que yo creo que es un milagro y sería, y tiene la probabilidad de que ocurra, es muy chiquitita, y el más probable que vaya al default. Punto número 1. Si vamos al default, hay que considerar que Argentina bate un nuevo récord. Es el 9º default de Argentina, pero además pensá esto. Levantamos el anterior default en el 2015 y en 3 años y medio entramos en un nuevo default. Es un récord mundial, en serio. Ahora, ¿qué pasa? Ese acuerdo podría ser mucho más corto. Ahora, ahí va. ¿Qué pasa si se alinean todos los astros y firman el acuerdo? Defaulteamos en enero. Escucha, ¿con qué se paga una deuda? La deuda se paga financieramente con superávit primario. Sí, claro. Y económicamente con crecimiento económico. Bueno, vamos a ver con este plan de gobierno de Alberso y de Guzmán. La pregunta que hay que contestarse, a ver, ¿vamos a tener más riqueza o más pobreza? ¿Vamos a tener más PBI o menos PBI? Dice Alberto, 4 millones nuevos de pobres, con lo cual, si baja la clase media su nivel adquisitivo hacia la pobreza, genera menos riqueza, cae el Producto Bruto, recauda menos. O sea, más pobreza. Exactamente. Y del otro lado, ¿qué vas a tener? ¿Más déficit fiscal o menos déficit fiscal? La respuesta es sencilla. Con el plan de Alberso, con el plan de Guzmán, Argentina va a tener en el 2021 y en el 2022 un PBI per cápita, una cantidad de riqueza por habitante mucho más bajo que el que tenía en 2019 cuando terminó. Va a tener mucho más déficit fiscal que el que tenía en 2019. Entonces, ¿qué? Lo que te permite pagar una deuda, cuando haya que empezar a pagar si se reestructura, vas a tener todavía menos para pagar que lo que tenías a finales del 2019. En consecuencia, ahí vamos a batir un nuevo récord. Esta deuda, si se produce el milagro que la reestructuren, va a haber que reestructurarla de vuelta antes de empezarla a pagar o inmediatamente enseguida después de empezar a pagar. Entonces acá hay que tener en cuenta que el Boca River, el blanco y negro, entre me firman o no me firman, para la gente común, y ahora vamos a hablar de economía, es, si no firman default, es el escenario económico más difícil de la historia argentina, que se va a ir complicando y oscureciendo cada vez más a partir de tercer trimestre del 2020, más en el cuarto trimestre del 2020, verano del 2021. O sea, con default va a ser el escenario más complicado de la historia. Si firman, va a ser uno de los escenarios más complicados de la historia. Las diferencias son muy pequeñas. A ver, muy pequeñas en términos numéricos. ¿Por qué? A ver, con default, esto es para que la gente se dé cuenta, no es una estimación, no es el número preciso de lo que va a pasar, es para que los que nos están viendo entiendan y vean la tendencia de la variable. Con default, el nivel de PBI caerá tal vez entre menos 10 y menos 12 en el 2020. Si firma, va a caer menos 8, menos 9. ¿Ok? La diferencia después, bolsillo de la gente. Con default, el dólar va a saltar antes y más fuerte que
si firman. Pero si firman también va a saltar fuerte y apenas un poquito más tarde. Si hay default, después de que salte el dólar muchísimo, a lo largo del segundo semestre, el dólar va a ser la mejor inversión, va a ser lo que va a aumentar más en la economía argentina, después se va a acelerar mucho la inflación. Y con la caída del nivel de actividad que te mencioné, la pobreza y la indigencia va a alcanzar valores récords, superando lo del 2002. Y el salario, el poder adquisitivo del salario, que se destrozó en la segunda mitad del gobierno de Macri, se va a destruir un montón más que la segunda mitad del gobierno de Macri. Ahora, si firman, la única diferencia es que va a suceder lo mismo, pero apenas un poco menos. O sea, va a saltar mucho el dólar, pero un poco menos que si hay default, y va a tardar un poquito más. Y la inflación se va a acelerar también mucho, pero un poquito más tarde y un poquito menos que si hay default. Entonces la Argentina está yendo a un escenario realmente muy, muy complejo. ¿Y cuál es el problema? Para mí las crisis, cuando digo Argentina se puede dirigir a la crisis más grande de su historia, no hay que definirla solamente por el numerito, que es un problemón, obvio. O sea, si yo te digo que el PBI va a caer como nunca antes en la historia, que la pobreza puede aumentar como nunca antes en la historia, y la indigencia como nunca antes en la historia, estás en realmente un problema. Pero ¿qué es más grave? ¿Qué es lo que hace la crisis más grave? Las reformas que vos tenés que hacer para poder sortear la crisis y volver a crecer. Esta crisis es mucho más complicada que la del 2002. No os voy a aburrir. ¿Por qué? Porque por más que lo que te vendan los políticos en el 2002, se salió muy fácil del 2002. Porque ¿cómo se salió del 2002? Eso del 2002 se salió aumentando mucho los impuestos, aumentando bastante menos, pero aumentando el gasto y dándole mucho a la maquinita. Así se salió de la crisis. Y a las pruebas me remito. Pasaron 9 meses y la economía salió rapidísimo. Ahora, para salir de esta crisis, se va a tener que, si se hace eso que se hizo en el 2002, no, imposible porque no puede subir impuestos. Argentina se va, y si le das a la maquinita, menos. Si Argentina eso ya está pasando. Ya está pasando. Pero todavía no estamos sintiendo, porque la cuarentena está frenando todo lo que va a pasar por darle a la maquinita. Entonces, ¿qué sucede? Para salir de esta crisis va a haber que tomar reformas de fondo. Como, no estoy diciendo que sean las mismas, pero cambiar todo, como hizo el peronismo de Menem al principio de los 90. Estamos en una situación mucho peor que la del 89. Espere ahí, Giacomini, le tengo una mala noticia. Para mí, que acompañé a Menem, sí, como todos los peronistas lo hicimos, a la cabeza Néstor Kirchner, que dijo que Menem fue el mejor presidente del siglo XX después de Perón, asumimos que nos equivocamos y que nos fue muy mal. Sí. Y repetir 2 veces los mismos errores no es inteligente ni de buen peronista. Pero aunque Alberto quisiera ser Menem, cosa que es imposible, no tiene ninguna chance, es como comparar una hormiga con un elefante, porque no tiene ni la instrucción política, ni la capacidad, ni la gestualidad, ni el carisma de Carlos Menem, ni la oportunidad, porque Menem, por sobre todas las cosas, fue un tipo con suerte. Tenía otro contexto internacional. Y fue un tipo con suerte. O sea, la política es como el fútbol. Vos podés tener el mejor equipo del mundo, pero si la pelota pega en el palo, sí, lo que se cuenta son los goles, ¿no? Bueno. Decirle a Resenbrick. Entonces, Menem, ¿qué tenía? Menem tenía eso, era como Palermo. Juega bien, no, para el culo, pero le das una pelota y entra, no sé, con el culo, con la mano, con la rodilla, y van todos para adentro. Facturaba, ganó 9 elecciones seguidas. Me puedo levantar, de Palermo me levanto. Entonces yo digo, a ver, aunque Alberto quiera ser Menem, sí, diga, se deje patilla, porque Alberto no tiene inhibiciones de ningún tipo, llegó tarde al menemato, tardísimo. O sea, encima se quiere parecer a Alfonsín. Llegó tardísimo al menemato, pero no le da el cuero, aunque quiera, tenga ganas, no tiene ninguna chance. Con lo cual estoy diciendo que no tiene espalda política para financiar ninguna reforma de ajuste estructural en la Argentina,
necesaria o no necesaria, esté uno de acuerdo o no. Yo acá me abstraigo de si estoy de acuerdo. Yo digo, a ver, si lo que dice Giacomini fuera la verdad más absoluta y la tuviera que ejecutar Alberto Fernández, no puede, porque no tiene capital político. O sea, a ver, ¿Cristina podría financiar un ajuste brutal estructural en Argentina? No, yo no creo que Cristina quiera ser Cavallo o Menem. No creo que le dé el cuero para pasar de la Cristina que construye derechos a decir, bueno, todo esto lo vamos a perder porque le vamos a pagar al fondo. No la veo. Y si Alberto lo quiere hacer sin Cristina, conformando la nueva Unión Democrática con Larreta, va a tener que confrontar con Cristina. No, a ver, no veo como peronista escenarios donde el menemato de Alberto pueda crearse con la fuerza suficiente para imponer un cambio de ese tipo. No lo veo. ¿Cómo se hace si no existe autoridad política para eso? Bueno, yo voy a decir algo con los datos que poseo hoy en día. El peronismo debería estar, si el gobierno que tenemos es peronista... No es peronista. Está bien, ok. Alberto dijo que es hippie y sigue Bob Está bien. A ver, bueno, okay. O sea, nosotros seguimos las 20 verdades y el teniente general cuando bueno, Perón. No, perfecto. Listo. Vamos a asumir, yo no soy peronista, tengo 0 de golira, sí. Siempre te lo digo. Digo, a ver, asumamos que en el gobierno, no sé, llamaron muy, hay muchos peronistas. Sí. Ok, hasta el 2023. Sí. Es el dato que poseo hoy. Sí. Te digo, ¿yo qué le diría a el pueblo peronista? Digo, muchachos, ustedes van a estar en el gobierno, ustedes sepan que si siguen por este camino van a ser 4 años desastrosos de gobierno, y fíjense que esto no es de ahora, todo viene cayendo hace 10 años, y como todo cae, si vos tirás una piedra de un piso 5 cae una velocidad, si la tirás de un piso 10 cae más fuerte, si la tirás de un piso 15 más fuerte, o sea, ya estamos por el piso 15. Entonces, señores, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si ustedes no están dispuestos a hacer esto, yo hablo con todos los sindicalistas y les aviso que ustedes vienen perdiendo afiliados y a medida que avancen los años, el 2021, 2022, o sea, los años de este gobierno, van a perder cada vez más afiliados. ¿Por qué? Porque en Argentina cada vez se producen menos bienes y servicios. Entonces, como se producen cada vez menos bienes y servicios, las fábricas laburan cada vez menos. Y como se labura cada vez menos, las fábricas laburan cada vez menos y los empresarios de la fábrica ganan cada vez menos guita, cada vez hay menos empleados, peores salarios y en consecuencia, señores periodistas, menos afiliados a sus sindicatos. ¿Saben por qué sucede esto? Esto sucede, tomen nota, que Argentina creció, rebotó, salió de la crisis del 2002, desde el 2003 hasta el 2007, con un Estado que pesaba 27% del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, eso es el Estado, el tamaño del Estado que tiene los países de la región. A partir del 2008, que tenías gasto del 27, impuestos del 27, los impuestos subieron al 43. Perdón, el gasto subió al 43. El tamaño del Estado pasó del 27 al 43. Los impuestos pasaron del 27 al 35. No alcanzan. ¿Ok? Entonces te tienen que cobrar impuesto inflacionario. Y es así como la inflación pasó del 10 al 50. Entonces, ¿cuál es el problema, señores? Está a todas luces, señores peronistas. Ustedes quieren hacer un buen gobierno, tienen que saber que pueden no discutirlo, pueden decidir no hacerlo, pero acá la discusión que hay que centrar para que Argentina vuelva a crecer, vuelva a producir más bienes y servicios, vuelva a ser más rico, entonces pueda crearse empleo, porque la población crece, si no se crece empleo, el salario cae. Tienen que achicar el Estado, porque la única manera de achicar es achicando el Estado. ¿Saben para qué? Porque solamente primero achicando el Estado es la única manera de poder bajar impuestos, de poder bajar la inflación, porque les cuento, los impuestos financian al Estado. Entonces, si son muchos, quiere decir que el Estado es muy grande. El impuesto inflacionario, la inflación es muy alta. ¿Qué es la inflación? Financia el Estado. Si la inflación es muy alta, quiere decir que a lo que financia, que es el Estado,
es muy grande. Y el default que entramos mañana es el tercer vehículo que financia al Estado. O sea, si tenemos una deuda imposible de pagar y entramos en default, es porque no alcanzó los impuestos exorbitantes que pagan las pymes, las micropymes y las empresas, no alcanzó la inflación exorbitante, que además nos tuvieron que endeudar hasta el caracú. Ahora... Espera ahí, Giacomini, que lo voy a contradecir. Sí. La más bestial carga de deuda se contrajo durante el gobierno del traidor a la patria de Mauricio Macri, que en ningún momento tuvo conductas populistas de ningún tipo. La deuda se aumentó en 140.000 millones durante el gobierno de Mauricio Macri en 4 años. Cristina la dejó en 230.000 más o menos, y hoy estamos en 360.000, una cosa así. Claramente ese gobierno no era populista, no era peronista, ni lo quería hacer, no tenía la más mínima intención de serlo, y se endeudó para el negocio financiero, para la bicicleta, para el circuito de... Eso no es así, pero bueno. ¿Por qué no? A ver. ¿Para qué se endeudó Macri? Ahí va. No estoy diciendo que no haya habido endeudamiento que fue utilizado para otros canales. Pero... ¿Cuánto? A ver. Tomó 160.000 millones. ¿Cuánto usó para la timba? Yo la última, ahora lo estaba buscando, sí, y toqué mal y no lo puedo ver. La última vez que estuve en esta mesa con vos, podemos ir al tape. Sí. Yo te dije, desde Alfonsín para acá, gobierno por gobierno, cuánto habían aumentado la deuda cada uno. Lo tenemos el gráfico. Lo pasamos hace 2 días. El primero es un gráfico que yo lo había director, puesto. Si está ahí. El gobierno que más se endeudó fue el de Macri. Sí, lejos. ¿Por qué lo endeudó? Porque Macri cometió el populismo más grande. Ahí está. No, ahí pero el que yo te digo es mucho mejor, ¿eh? Ahí lo tiene. El que yo te digo mucho... Bueno, igual ahí se ve, mira el aumento que hay de 126 a 250 de Cristina. ¿Por qué Macri es el más...? Bueno, ahí está el achicamiento de deuda, que es Kirchner pagando, baja de... No, y la reestructuración de Nielsen, nada más. Sí, la baja esa. Recibe 178 de Dualde, Sí. se va a 189, y después hay una caída abrupta de 189 a 126, renegociación y pago. Sí, bueno, para pago son 7.000 millones de dólares y la renegociación es un ahorro de 50.000 casi. Pero ¿quién pagó de todos eso? Nadie, el único. Bueno, eso es verdad. Pero lo que es importante de este tema es que Macri fue el populista más grande de todos. ¿Qué hay más populista de decirle a la gente, algunos, tal vez vos me podés decir a sus amigos, Macri a sus amigos le bajó los impuestos subiendo el gasto? Bueno, pero eso no es populismo, eso es corrupción. A ver, Macri agrandó el Estado, como venía agrandándolo desde el 2007 Cristina Fernández de Kirchner, con el agravante que además bajó algunos impuestos. Los primeros 2 años, 2016-2017, que eran mientras nos prestaban. Lo hizo hasta mitad del 2018, cuando dijeron, muchachos, no te presto más. Macri tuvo que subir los impuestos de vuelta y ya era tarde. Bueno, pero a ver, perdón ahí, Sí. Lo que está haciendo Macri es una sustitución de ingresos genuinos por endeudamiento, lo cual es traición a la patria. Pero, a ver, esto es muy importante. Cristina amplió derechos. Macri endeudó al Estado solo para beneficiar a sus amigos. Pero guarda, a costa de hundir a la economía argentina en una destrucción de riqueza y destrucción de empleo y destrucción de salario. Porque cuando vos pasás el tamaño... A ver, esto es como una familia. Un trabajador... A ver, la pregunta es esta, Giacomini. Si a usted le pusieran una pistola en la cabeza y le dijeran, usted va a ser ministro de Economía porque yo digo, pistola en la cabeza, ¿usted qué prefiere? ¿Agarrar el gobierno después de Cristina en el 2015 o el gobierno después de Macri en el 2019? Prefiero agarrarlo toda la vida. En Argentina siempre hay que agarrarlo lo más viejo, porque uno que viene... Le di 2 opciones. El que viene atrás es cada vez peor. 2 opciones. 2015 lo prefiero antes de 2019, toda la vida. A ver, pero como prefiero... A ver... si se va para atrás se va a encontrar con eso. Pero sin lugar a duda. Pero voy más atrás, o sea, ojalá lo hubiera agarrado en el 99, ojalá lo hubiera agarrado en el 99. Entonces, el punto es, ¿qué hay que hacer? Acá, Argentina tiene que... En Argentina hay una discusión más básica.
madre. ¿Se la puede encarar o no? Pero tenemos que tener bien en claro los dos caminos. La discusión es cuánto vamos a achicar el Estado, a dónde vamos a achicar el Estado para bajar gasto público, para poder después bajar impuestos, bajar regulaciones y que haya en consecuencia mayor producción. Lo vuelvo a mayor contradecir. empleo. A ver, yo soy peronista y por eso lo escucho atentamente. Sí. Con 5 lanchas torpederas controlo la pesca ilegal del Atlántico Sur y recupero más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares al año. Sí. Que se me llevan los buques piratas que están pescando ahora, en este instante, en el Atlántico Sur. Tengo una inversión importante, cada una de esas lanchas, si la hacemos en astilleros argentinos, son mucho más baratas que comprárselas a los israelíes, pero recupero 5 o 6 mil palos, que es un número. Es un número. Si le cambio las guías de declaración jurada a las mineras, y en vez de hacerlas las mineras, las guías las hace el Estado controlando lo que se explota, vamos a recuperar todo lo que nos roban. Si las guías de explotación petrolera, en vez de hacerla la petrolera privada y contarme ellos mismos bondadosamente qué es lo que sacaron, se lo controlamos nosotros desde el Estado, vamos a recuperar un número muy importante. Si nosotros pesamos, cuantificamos las exportaciones agropecuarias, vamos a evitar la exportación en negro de miles de millones de toneladas en negro que se van a las cuentas en Seychelles, Panamá, Suiza, de lo que es la exportación en negro de los señores de la oligarquía de las 1.000 familias argentinas. O sea, yo le puedo proponer a los acreedores recuperar un buen número de dinero anual para pagar deuda, generando más riqueza y no achicando el Estado, porque si yo achico el Estado, hoy pago 8 millones de planes mensuales. 8 millones de argentinos reciben planes del Estado de distinto tipo. Sí. Asignación universal. El gobierno es tan caradura, tan mentiroso, tan bipolar, el discurso de Alberto Fernández, que se jacta de haber entregado en la cuarentena que llevamos, en el aislamiento obligatorio preventivo, 10 millones de argentinos recibieron asistencia. Lo que no dice es que 8 millones la reciben todos los meses. Y que el IFE son los otros 2 millones que se repitieron sobre la misma base de datos del ANSES. O sea que el IFE lo recibieron los que ya recibían. Sí. Con lo cual, dice 10 millones, cuando en realidad habría que ver de manera superpuesta cuántos de esos planes recibió una misma persona, y el número ya no son 10 millones, serán 7 millones que recibieron una X cantidad de plata y alguien cobró 3 tipos de beneficios en la misma base de datos. Con lo cual, si yo le digo al acreedor, mira, te voy a achicar el Estado, pero voy a aumentar los planes porque todos los que saco del Estado me lo voy a tener que subsidiar porque la pobreza la tengo que bancar, la gente si no se muere. O le digo, voy a salir a generarte el ajuste sobre los ricos y no cobrando el impuesto a la riqueza, evitando que sigan robando en la Argentina, porque la exportación agropecuaria es el negocio, después de negociar la deuda externa, es el negocio más espurio de contrabando que existe en la Argentina. Sí. Entonces, podemos recuperar miles de millones para pagar a los acreedores. Bueno, yo te puedo contestar. Sí. Yo creo que sos como Martín Palermo, un optimista. Sí, del gol, claro. Sí. ¿Por qué digo eso? Voy a contestar. Tengo tantos soldados en el ejército con ganas de laburar. Básicamente, que cada vez más gente pague impuestos y que los que ya pagaban paguen más impuestos, es lo que se viene haciendo desde el 2007 para acá. No, pues yo no quiero que paguen más impuestos. Quiero que paguen lo que evaden. Pará, ahí va. Ahí es muy interesante. Lo pongo en dinámica. Cuando vos te parás hoy, 2020, y comparás contra 2010, comparás contra 2007, comparás contra 1999, comparás contra 1990, o sea, una película larga, cada vez son menos los que evaden. Es un dato. La economía argentina es muy simple. Antes la recaudación era 10% del PBI, ahora la recaudación es 35% del PBI. ¿Quiere que le conteste? Esperá. Cuando hay latifundio, el que evade es 1 por 100 que evadían antes. Se achica la cantidad de evasores, sí, pero el monto es infinitamente superior. Bueno, pero ahí va. Te estoy contestando. En Argentina, lo que se ha puesto en práctica, no solamente en los últimos tiempos, sino en mucho tiempo, es que los que pagaban ya impuestos pagaran bastante y mucho más. Todos los que nos están mirando hoy en día pagan mucho más impuestos de los que pagaban antes.
los que no pagaban impuestos empiecen también a pagar impuestos. Punto número 1. O sea, proponer cobrar más impuestos es simplemente la receta de lo que se viene haciendo. Pero eso lo dijo usted, no yo. Hace tiempo. ¿Lo digo yo? No, lo hago yo. Yo en ningún momento dije cobrar más impuestos, todo lo contrario. Sigo. El Estado, esto es muy importante, el Estado, la gente no sabe cómo surgió el Estado, no lo voy a aburrir, no lo voy a explicar, pero le voy a dejar un concepto. El Estado está condenado a crecer y no parar de crecer. ¿Por qué? Es muy simple. El Estado es una organización que tiene, 1, el monopolio de la fuerza. ¿Ok? 2, tiene el monopolio de la ley. 3, tiene el monopolio del castigo. ¿Ok? Y es un monopolio. Los que laburan adentro del Estado, a diferencia de vos, a diferencia de muchos de los que nos están viendo, yo como vivo, yo todos los días tengo que salir a la calle a, la gente le va a decir, ¿cómo? A comprar dinero. Porque tengo que comprar dinero para obtener el dinero y comprar comida, vestimenta. ¿Cómo compro el dinero? Vendiendo mi trabajo. Economista. Un pintor, un albañil, un albañil. Y el pintor, el albañil, ¿cómo vende su trabajo? Logrando que del otro lado haya alguien que se lo compre. Diga, sí, yo te quiero contratar de pintor, yo te quiero contratar de albañil. Y lo hago porque quiero. ¿Y por qué quiero? Porque vos me das un trabajo que a mí me sirve. Y como me sirve, yo saco plata del bolsillo y te pago voluntariamente. Los que están adentro del Estado, para vivir, no hacen nada de lo que estoy describiendo del albañil y del pintor. Los tipos no hacen nada y los 30 le caen la plata automáticamente en la cuenta bancaria depositada, aún sin hacer nada. Y la cuarentena es la mejor demostración. Déjeme redondear. Sí. Déjame redondear. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, en esencia, quiere vivir con el menor esfuerzo. O sea, si yo puedo ganar lo mismo con mucho más vacaciones, compro. Bueno, ¿y dónde hay mucho menos esfuerzo? Trabajando para el Estado que siendo un pintor, un albañil. Entonces se unen las dos cosas. Un monopolio que tenga monopolio de la ley, monopolio de la fuerza y monopolio del castigo. Pretender que un monopolio se quede chiquitito es una utopía irreal. El monopolio va corriendo detrás de obtener su ganancia extraordinaria. O sea, el Estado va corriendo a través de ganar, mayor poder y crecer. Los que están adentro del Estado tratan de expandirse y los que están afuera tratan de entrar porque pueden vivir con menor esfuerzo todavía. Entonces el Estado está condenado a crecer y crece a expensas de la empresa privada, del laburante privado. Déjeme desmentirlo, porque yo soy un empresario privado, pero déjeme desmentirlo. Sí. El Estado le paga sueldos horribles, espantosos e indignos al sistema sanitario y hoy le pide que sean héroes frente al coronavirus. Enfermeros, médicos que han cursado carreras terciarias y universitarias para poder ejercer, que han estudiado 9, 10, 15 años para poder ejercer una profesión, trabajan para el Estado y están horriblemente pagados, pero no horriblemente pagados. No me extraña. Y trabajan de sol a sol y tienen más que merecido lo que ganan, y lo que ganan es una miseria. En materia de seguridad, un oficial de policía tiene un básico de 24.000 pesos. Sí. Hubo más de 136 muertes en lo que va el año. Y obviamente a nadie le importa hablar de los policías caídos, ¿no? O sea, la policía es casi un cliché para llenar pantallas de televisión acusando a la fuerza de seguridad represiva, jamás considerando la tarea social que desempeñan. Se merecen infinitamente más y son el Estado. Sí. Los docentes cobran miseria, son, digamos, los estados provinciales desde la Ley Federal de Educación, cada uno paga lo que quiere, el sistema educativo es diverso, el chico que está en Salta no estudia lo mismo que el de Tierra del Fuego, es una catástrofe, son el Estado. Entonces yo digo, a ver,
No es justo decir que el empleado del Estado está esperando que le llueva la plata y se rasca los huevos, porque no es verdad. Tiene, obviamente, el Estado... Déjame que te conteste después. Sí, sí, sí. El Estado, por supuesto, que tiene grandes responsabilidades desde el Estado-gobierno, porque Estado somos todos, el Estado-gobierno. El gobierno es elefantoide, busca siempre el rédito político de ejercer el control de la chequera. Cuando no sabe hacer negocios, contratan al Estado para que no se note la desocupación. Como el gobierno fracasa en generar riqueza, distribuye pobreza. Entonces, todos los empleados del Estado son cada vez más y cobran peor. Sí. Y los que realmente se merecen cobrar bien, no cobran lo que tienen que cobrar. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en esta catástrofe en la que estamos viviendo, si yo tengo que negociar como presidente con un acreedor, no le puedo prometer achicar el Estado porque le estoy mintiendo. Porque si achico el Estado, va a crecer el subsidio del Estado a la desocupación, como ya viene creciendo desde el 83 para acá. Todos esos presidentes gastaron más en planes sociales que el anterior. Todos. Con lo cual, si esto va a ser ajuste con polenta, si el acreedor me va a pedir pagarme los 30.000 millones de dólares por año que me tenés que pagar de los 200.000 que tenés de presupuesto, yo voy a tener que recortar porque son 30.000 para los acreedores, menos la caída del Producto Bruto, que se me cayó a pedazos, y sobrevivir en la Argentina pagando 8 millones de planes todos los meses. Si achico el Estado no van a ser 8 millones, van a ser 10, 12 millones de planes. Con el programa de Alberto, que es crear nuevos pobres, o sea, fabricar entre 4 y 6 millones de pobres nuevos en la Argentina, que eran clase media, que no van a pagar más impuestos, pero van a cobrar del Estado los subsidios, es imposible que yo le pague a un acreedor. Entonces, digo, mi propuesta es ir atrás del dinero que se fuga, para que ese dinero que se fuga ingrese al presupuesto. Entonces yo pueda reestructurar el Estado, pagar las creencias. Entonces busco dónde se me fuga, cuál es la gotera, por qué no llega con presión el agua a la salida de la canilla. Entonces encuentro la pesca ilegal en el Atlántico Sur, encuentro la exportación ilegal de granos, encuentro la falsificación de guías de exportación de minerales y de petróleo, encuentro un montón de cajas para ajustar, sí, que encima llevan muy poco esfuerzo. Porque yo al acreedor le digo, cuando el acreedor me diga, ¿y cómo va a ser usted? ¿Por qué le voy a creer, Cunio, que usted va a controlar de verdad la exportación de granos ocultas que no puede controlar nadie? ¿No? O sea, porque el tipo dice, a ver, si los últimos 30 gobiernos le permitieron a la oligarquía declarar 10 toneladas y exportar 15, ¿por qué usted va a ser distinto? ¿No? Pueden dudar. Entonces, el monopolio de la fuerza es un buen argumento, ¿no? Yo te contesto. Porque yo le aplicaría el monopolio de la fuerza, de verdad, en serio. Yo cuando termine te contesto. Entonces digo, el acreedor me va a creer porque va a ver la actitud y yo le puedo decir, miren, yo voy a generar X cantidad de miles de millones. Si yo le dijera a los acreedores, señores, yo le voy a pagar 10.000 millones por año garantizado durante 20 años. Sí. Es más serio que decirle, dame 5 de gracia, 4 de costado, te pago un poquito y después veo, ¿no? O sea, si yo pudiera decirle, acá hay 10.000 seguro todos los años, seguro que los tipos me toman más en serio. Bueno, ¿te puedo contestar? Dale. Y sobre todo me quiero contestarle a la gente que nos está dale, escuchando. Dale. Primero, a la gente, el primer punto, mencionaste los médicos, los maestros. ¿Cómo se contesta desde mi punto de vista esto que planteas? La gente tiene que saber que el Estado comete el delito contra la ética y la moral más grande. ¿El Estado o el gobierno? Porque el Estado somos todos. Hay dos. El Estado y el gobierno son dos cosas diferentes. Sí. Pueden coincidir. Para mí debe haber gobiernos y no estados de posición filosófica. Imagínate, no lo voy a explicar ahora porque no vamos a las cosas importantes. No importantes, eso es muy importante, las cosas del día a día. ¿Por qué el Estado, no el gobierno, el Estado comete la falta ética y moral más grande que puede cometer alguien o algo? Porque crea dos clases de ser humano diferentes frente a la ley. Y lo tenés muy claro con esto de la cuarentena. Burócratas, los tres chiflados de Alverso, mi compañerito de secundaria y universidad en la provincia, y el pelado Guasón, los tres tienen el tupé de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ellos dicen, vos tenés una actividad esencial, porque yo lo digo,
Entonces vos podés, escuchá, podés salir, podés usar tus energías, podés trabajar para propiciarte el medio, el sustento para poder sobrevivir y vivir. Yo digo que vos no. Y como digo que vos no, a vos con la ley que yo tengo, te castigo. O sea, crea ciudadano de primera A y ciudadano de primera B. Eso está enquistado dentro del Estado. El médico, que gana poco, el maestro, que gana poco, dentro de la organización del Estado, es ciudadano de primera D, no de primera B, D, C. Y después vos tenés, dentro del mismo Estado, del organigrama del Estado, ciudadano de primera A. A ver, un juez gana entre 10 y 12 veces el salario promedio de la economía argentina, cuando en un país de Europa, en Estados Unidos, por poner 2 ejemplos, ganan 5 veces. No termina ahí. Argentina tiene por habitante 5 veces más la cantidad de políticos que tienen en Alemania. Cuando el alemán gana 5 veces y puede en realidad mantener mucho más políticos. El reino del revés. La gente que gana 30.000 pesos mantiene 2.200 consejos deliberantes, 24 congresos provinciales, muchos de los cuales bicamerales, y Congreso Nacional, donde todo el mundo gana entre 5 y 10 veces lo que gana en promedio el pobre pagador de impuestos que mantiene a todos esos. Me deja ahí un bache. Sí. Y después tenía que seguir, ¿eh? Hay una solución porque le estoy tomando como peronista las propuestas que usted hace, le digo, se deben eliminar, yo lo propuse como candidato a gobernador, eliminar todo lo que tiene que ver con los consejos escolares, que es un disparate absoluto, pagarle a alguien para que administre los bienes de las escuelas públicas. Nuestros viejos lo hacían bárbaro con la cooperadoras. No solo no sacaban, sino que ponían. El tema de los consejos deliberantes, no podemos afectar la democracia municipal, lo que hay que hacer es sacarles el sueldo. Exacto. O sea, tiene que existir el consejo deliberante, pero básicamente es un grupo de vecinos que controlan al intendente. Supongo que debe estar lleno de vecinos que quieren ad honorem ser concejales. En un montón de países así. Debe estar lleno, porque aparte hay entidades intermedias, o sea, debe estar lleno. Yo supongo que el presidente de los bomberos voluntarios del barrio quiere ser concejal para controlar al intendente, el de la Cruz Roja, el de la Unión de Benevolencia. O sea, a ver, seguro que hay un montón de ciudadanos que serían concejales ad honorem felices de la vida. Con lo cual se puede sustituir el oficio rentado de ser concejal de un municipio por la gratuidad. Sí. Estamos de acuerdo. Lo que no puede es desaparecer el órgano deliberativo que controla al intendente. Obvio. Porque es una garantía democrática. En los países en serio voluntario. A ver, yo coincido en todo eso. A los jueces, yo calculo que debe ser uno de los pocos países del mundo donde los profesionales no tienen nada que ver con la elección de los jueces. O sea, donde los abogados no participan de la elección de los jueces. Una locura. O sea, para ser juez hay que ser abogado, pero para elegir al juez no participan la corporación de los abogados, que son los que hacen justicia. Los jueces lo eligen la corporación política dentro de los partidos. Es raro, bueno. Es raro que a los jueces los juzguen los propios jueces, o sea, que los jueces sean juzgados por jueces, ¿no? Porque al Poder Ejecutivo lo juzgan los jueces, al Poder Legislativo lo juzgan los jueces y a los jueces se juzgan los jueces. O sea, sería el colmo de la impunidad absoluta. Pero bueno, porque el juicio político no tiene nada que ver con el delito. El delito lo juzga el juez, otro juez, ¿no? O sea, el juicio político es para quitarle el cargo, pero el que termina juzgando la comisión de un delito es otro juez de la corporación judicial. Entonces yo lo acompaño en todo eso. No hay que desaparecer los consejos deliberantes, hay que eliminar la tarea rentada del concejal. Sí. El invento de Eduardo Duhalde para tener más punteros en los barrios y tener más gente con tintura en la provincia de Buenos Aires fue crear los... ¿cómo se llama? Bueno, se me fue de la cabeza. El cargo de consejero escolar para administrar los colegios. Un delirio que reemplazó a los padres para terminar robándose los presupuestos que manda la provincia para pintar los colegios no se pintan y los 4 consejeros escolares se hacen más ricos y cambian el auto.
En esa estamos de acuerdo. Eso, Además, pero eso no cambia la relación con los acreedores. No, pero pará. Pero estamos hablando de, además, otra cosa más. Y acá voy al grano. Mirá qué interesante. Vos prendés la televisión, te prendo tu programa, y vos fijate que vos mismo, hace un ratito, acabas de decir que el Estado hace mal un montón de cosas. Los salarios de los docentes, los salarios de los... Para mí son los gobiernos, no es el Estado, pero bueno. Ok. En Argentina el gobierno y el Estado están juntos. Pero bueno. Hay que separarlos, sí. Ok. Mirá qué interesante. Todo el mundo, la mayoría de los ciudadanos, se quejan que te matan en una esquina, que la seguridad es un desastre. Se quejan que la educación es cada vez peor. Se quejan que la salud es paupérrima y cada vez peor. Y que la justicia no sirve para nada. Esos 4 servicios los provee el Estado. Y cuando esa misma persona le pregunta, che, ¿y esto hace cuánto pasa? Esto pasa desde que tengo uso de razón. O sea, el que tiene 40 te dice 40, el que tiene 50, 50, el que tiene 20, 20. Y dice, bueno, ¿y cómo lo arreglarías? Y te dicen, con más Estado. Porque ¿cómo? Me está diciendo que cada vez peor y que todo lo que está peor es lo que tiene a cargo el Estado y lo querés arreglar con más Estado. Yo le digo, ¿vos estás loco? Entonces me dice, sí, que está implícito, porque esta vez va a funcionar mejor y puede funcionar bien. Le digo, macho, el Estado no tiene sistema de incentivos para funcionar bien. ¿Por qué? Porque no tiene sistema de precios. O sea, el Estado no sabe qué, cómo, cuánto y de qué calidad producir, a dónde y cuándo. Entonces, cierro. Te digo, sí. A ver, pretender que el Estado haga algo mucho mejor y que corrija lo que está haciendo mal, cuando no está armado para que lo pueda hacer bien, y la evidencia te muestra que cada vez hace las cosas peor, es una utopía. Por eso, si no le puede pagar un docente bien, mirá si va a poder construir buques y va a salir a perseguir a los chinos y encima no se van a afanar lo que le sacan a los chinos del camino. Es una locura. Ahí le vuelvo a contestar. Itaipú, Yacyretá, Atucha 1 y 2, Atucha 3, Embalse, Pichipicún, Leufú, todas las obras hidráulicas y atómicas de la Argentina que dan la energía que hoy cobran los ladrones delincuentes como Milding y Pampa y Energía con las concesionadas, fueron hechas por el Estado, por grandes técnicos del Estado, que de la empresa se llamaba Agua y Energía. O sea que todo lo hicimos bien desde el Estado cuando era del Estado, y los argentinos hicimos la red interconectada, la generación eléctrica. Después vinieron los privados, nos robaron durante 30 años. Los privados regulados por el Estado y monitoreados por el Estado. Bueno, pero, a ver. Ahí voy. Entonces, si acá viene un privado a competir con el Estado, que es dueño de todo el patrimonio energético argentino, y el Estado explotara, y como alternativa hubiera una competencia privada, con capital privado, de riesgo privado, que quiere competir generando electricidad, yo digo, bienvenido. Ahora, la idea de los privados, por ejemplo, en el caso de educación, yo tengo una manera de pagarle mejor a los docentes estatales. Yo también, ¿sabes? Eliminar todos los subsidios de la educación privada. Ni un peso más para nadie, ni iglesia, ni cooperativa, nadie recibe un peso más del Estado. De vouchers. Ni un peso a los privados, todo vuelve al Estado, y que los privados paguen la cuota de 100.000 pesos si tienen que pagarla para mandar al hijo a un colegio privado. Y todo el dinero vuelve al Estado, al delantal blanco, a la tiza, al pizarrón, la computadora del Estado, y vamos a andar mucho mejor. Yo te digo, yo estoy a favor de la transición. ¿O usted está de acuerdo con el subsidio de los privados? No, yo estoy de acuerdo que cambie todo el sistema educativo. Yo también. ¿Cómo es eso? A ver, los programas son mínimos. El Estado dice, tenés que enseñar esto de matemáticas, tenés que enseñar esto de castellano, para todo el mundo igual, y todo lo demás lo decide cada establecimiento. Y yo, Estado, le doy un cheque al padre o a la madre directamente con el comprobante que manda el pibe al colegio, y le transfiero la guita al colegio por el pibe. O sea, yo subsidio directamente el pibe, no subsidio todo un aparato. Con eso, ¿sabe qué pasa? Uno, los padres eligen qué tipo de educación. Sí, pero... Los colegios compiten entre ellos, no se afanan guita, y ¿sabes qué? Se acabaron los paros docentes. Y los pibes tienen clase todos los días. Así es el sistema educativo en
en Suecia, en Noruega. Pero ¿por qué no frenamos a discutir la razón lógica de un paro que no tiene un origen de frenar la educación, sino de poder darla? Cuando un docente no gana para viajar, es imposible que no pare. La lógica es que si nosotros sacamos los recursos mal administrados del Estado en el sector privado, vamos a compensar otra vez la educación pública. A ver, lo que pasa es que hay colegios, por ejemplo, los parroquiales, yo te contesto, ¿qué sucede? Que se banquen solos. Al Estado, el Estado que dice, che, ¿qué me sale más caro? ¿Construir un colegio entero, nuevo, contratar todos los docentes, o este colegio que ya está, subsidiarlo, que es parroquial? Yo no estoy haciendo un juicio, te estoy diciendo qué se hace del Estado. Dice, es más barato esto. No, lo más barato que todos, que haya equidad, equidad, uniformidad, educación laica, libre y gratuita, y que todos usen delantal blanco. Si quieren ir a la escuela parroquial, que garpen lo que tengan que garpar. Entonces, si les sale 100.000 pesos la cuota y la quieren pagar, que vayan. Pero a mí no me parece mal. Pero, a ver, la educación no es libre desde el momento que el contenido, o sea, lo que se enseña a tu pibe, qué se enseña, cómo se enseña, eso ya es una cuestión es la más importante. No, bueno, ahí ya estaríamos discutiendo contenido, que eso yo no me considero en capacidad de discutirlo, me parece que es para lo que saben. Yo, a ver, que exista... Nadie sabe mejor que el padre del pibe. No, bueno, no es así. Yo no me considero en condiciones de discutir con el director de un colegio los contenidos de un colegio. Yo me formé de una manera, mis hijos hoy se crían de otro. Hay distintas etapas de evolución que uno no las acompaña, porque nosotros estamos laburando y no acompañamos la evolución esto educativa. Que te digo yo, en el AMBA es más que válido, que está lleno de colegios. O sea, el colegio perdido rural, obvio hay uno solo y el pibe va a tener que ir a ese colegio. Pero en el AMBA, donde hay tantos colegios, el modelo que yo te estoy planteando es el mejor modelo de todos. Bueno, pero ¿para qué quiere un cheque el padre si lo va a mandar al colegio del Estado? El padre va a poder elegir, porque no todos los colegios del Estado van a dar lo mismo. Lo decide la interacción entre los padres, alumnos ya cuando son secundarios, etcétera, y cuerpo directivo del colegio. A ver, lo voy a meter en un quilombo, Giacomini. Venimos hablando de todos los temas, lo voy a meter en un quilombo importante. Porque usted le echa la culpa, para mí, a los gobiernos, usted le dice Estado, pero... Si querés te digo la diferencia entre gobierno y Estado. No, está bien, lo vamos a profundizar después, pero... usted pertenece a un ala de pensamiento en la Argentina, usted se autodenomina libertario. Sí, no hay casi nadie en Argentina, hay muy pocos así. Pero lo más cercano a usted, por más que no le guste la gente, a usted lo asocia con, usted sabe, con los liberales, neoliberales, y van con Alzogaray, Están muy equivocados. Bueno, yo les digo, a ver, que Giacomini, y le tiran por la cabeza todo el manual de Martínez Leo para acá. Sí. Bueno. Y ustedes hablan de la corrupción del Estado, y hace 48 horas, en un sincericidio suicida, aparecieron amigos suyos. ¿Puedo sacar esto? Sí, ya le dio calor. Le voy a pasar el tape. Pásamelo, dale. Sí. ¿Qué pasó? Donde sus amigos liberales... Yo estoy en las antípodas morales de... Sus amigos liberales confiesan que son igual de corruptos que el sistema político que usted dice que quieren cambiar. Entonces, bánquese lo que viene, porque confiesa el jefe de campaña de Sperm, amigo suyo. Inmoral, estoy en las antípodas, son inmoral. Amigo suyo. No. Sperm, amigo suyo de... ¿Sabés que hay videos? De Milei, el enemigo público número uno, intelectual y moral, Pérez, he sido yo. Milei ha hecho hasta video con Sperm. O sea, yo no soy Milei. Tanto juntos. Milei es hermano mío de la vida. Bueno, pero son todos lo mismo, Sperm, ustedes todos. No, ni pedo. Y se chorearon plata de la ciudad de Buenos Aires que la reta les puso para la campaña de Sperm. Una barbaridad. ¿Lo reconoce usted? Pon el video. ¿Pero usted lo reconoce? No sé, yo vi una confesión de ellos. ¿Usted sabe que existe el testimonio? Sí, yo lo vi. Bueno, hubo un Zoom motorizado por un liberal. Maslatón. Mirá que loco, un liberal que tiene mucho de peronista, ¿eh? Sí, pero digo, un liberal que juntó un grupo de liberales y le dijo a quien fuera el jefe de campaña de Sperm, orgullosamente, lo decía tipo, yo, mientras Sperm, yo hice todo, yo lo puse en el debate presidencial, y yo arreglé con la reta y nos dieron la plata.
Una vergüenza. ¿Eh? Es una vergüenza. Pero es ustedes. ¡Mío no! Sí, los liberales son ustedes. Vos me sabés, vos me conocés, vos sabés que no tengo nada. Yo Dale, le paso, sí. hágase cargo, ese es amigo suyo, que ande No, con ¿qué va a de ser amigo mío? ustedes. Dale. A ver, dile los corruptos de los liberales, muéstreme. Yo jugaba para el otro lado, es más, yo hice campaña por Espert para que le quite votos a Macri, para fortalecer a Alberto Fernández. Vos hiciste exactamente Todo el mundo, menos vos, nos acusa justamente lo contrario, de haber sido funcionario al kirchnerismo. No, ustedes trabajaron para Macri. Ah, sí. De hecho, vos integrás hoy el gobierno de Larreta. No tiene nada que ver con la campaña. Hay una foto, Díaz, hay una foto espectacular que es el arreglo, donde están vos, ¿cómo se llama este que se rajó? Sí, que nos permitió llegar a las elecciones generales y que Esper fuera candidato en esas elecciones. Ese arreglo nos permitió, porque Pero justamente por alguna cosa que vos mencionaste, no teníamos ni un fondo de campaña y nos permitió que Esper fuera candidato de todas maneras. Vale. Y todo el mundo nos acusa todo lo contrario, de haber sido funcionarios al kirchnerismo, cosa que tampoco es verdad. Pero ¿sabe qué? Esa tentativa política la reventaron ustedes. Y yo, el error mío, ¿sabés qué fue? Haber ido al acto de Esper y haberle hecho un copy and paste de algunas cosas que mandaba Levi. O sea, lo tuyo es error y lo mío es corrupción. Lo tuyo es error, lo mío es Porque corrupción. yo no hago política del año 1992. Y vos sí haces política. No haces política. Yo no hago política. ¿Qué política hago yo? Diste una puerta a la campaña, pusiste un candidato, pero eso no es hacer política. Y si O sea, vos te equivocás es un error. campaña. Ahora, si otro se equivoca, es corrupción. Eso No, no se hace, Carlos. El error fue de ustedes por haber llamado en frío a Mariquita sin averiguar un montón de cosas antes. Ese fue el error. Ok, estamos llegando a un punto de acuerdo. Entonces, lo tuyo es error, pero lo de los demás es corrupción. Puede ser que es un error, Carlos, en todo caso. El arreglo tuyo con Larreta es un acto de corrupción. ¿Vos querés que yo arreglé? Sí. ¿Querés que yo arreglé ese acuerdo por un cargo? Arreglé eso para que Esper pudiera ser candidato a las generales, que es lo que finalmente ocurrió. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no podía ser candidato? Porque nos hemos quedado sin fondo de campaña por alguna cosa que vos mencionaste. Teníamos que cerrar la persiana después de haber logrado el milagro de pasar las PASO con un candidato liberal contra los 3 gobiernos más importantes y poderosos del país, que son el de la nación, el provincia y la ciudad, y todavía seguimos siendo candidatos. Fue un milagro que Esper fuera candidato. ¿En qué momento fue el arreglo con Larreta? Entre las PASO y la primera vuelta, ¿correcto? Claro, pues nos habíamos quedado sin ningún financiamiento de campaña. Está bien, pero si estaba, una pregunta, si Esper había clasificado, había superado el piso electoral que permite, después de las PASO, ir a la votación general. Y vos decís, Díaz, que ese arreglo con Larreta les permitió a ustedes presentarse a elecciones. Quiere decir que Larreta les dio plata para presentarse a elecciones. ¿Esto es lo que está confesando hoy? No, fue la publicidad que vos viste. ¿Ustedes recibieron plata para presentarse en las elecciones? No, ¿Les dio no plata al recibimos gobierno? plata para presentar las elecciones. Fue toda la publicidad que se vio en la vía pública, que nosotros no podíamos sostener de ninguna manera. ¿Quién la pagó? ¿Larreta la pagó? ¿Estás diciendo eso? Listo, ya está. Vos fuiste concejal de la ciudad. ¿Existe alguna Sí. posibilidad que alguien que no esté en el gobierno de la ciudad tenga publicidad en la vía pública? A mí no me pagó el gobierno de Alfonsín, jamás me pagó nada, al revés. Ajá. Te estás diciendo que les dio plata el gobierno de Macri, me estás jodiendo. No, Es un acto de corrupción eso. no. Bueno, para mí es un acto de corrupción, que cada uno lo juzgue como quiera. Es un chiste, boludo, es un chiste. Bueno, entonces asumo que fue un acto de corrupción que vos pusieras un candidato a gobierno de la ciudad para bajarnos sabiendo que eso beneficiaba a Larreta. Entonces, en lugar de pensar que fue un error honesto de tu parte, voy a pensar que es un acto de corrupción. Y te lo dije alguna vez, te dije, atrás de Santoro estabas vos. Sí, Y te lo dije en chiste. Ahora te lo digo en serio, porque como para vos todo lo que hacen los demás es corrupción. Y tus errores son errores honestos, bueno, entonces son todo corrupción. Acaba de confesar que les pagó, No acabo de confesar Larreta nada. y hoy tenés un cargo público con él.
No tiene nada que ver. Hacé lo que quieras, Díaz, hacé lo que quieras, pero ¿sabés qué? El liberalismo es otra cosa. Bueno, el que confiesa que agarró la billetera de Larreta para la candidatura de Esper, que le pagaron toda la publicidad en la vía pública, cuestionado por Maslatón, que le dice, esto es corrupción, dibujalo, poner el nombre que quiera, sos un chorro. Son todos liberales, esto fue una pelea entre ellos interna de Zoom, con lo cual Giacomini son todos iguales, ustedes también. O sea, no, ¿sabe que no? Son todos, ¿o no? A ver, vamos a ponerlo en contexto. Sí. Al señor Esper, Mariano Fernández, yo y algunos otros, Javier Milei, le sacamos el apoyo desde antes que empezara la campaña. En diciembre, sí, enero, hicimos un comunicado del 2019. Yo en la televisión y en todos los medios siempre fui muy agresivo, dejando entrever estas cosas, porque como buen libertario quería que la gente se terminara dando cuenta solo de lo que era realmente esto, como finalmente terminó pasando, porque sabía que esto iba a salir. A ver, ¿Esper es un corrupto, sí o no? A ver, Esper, como lo dijo Maslatón, me quedo con la última frase, esto no tiene nada de liberalismo. Esper hizo lo que él siempre tanto critica, que es cobrarle impuestos, o sea, usar los impuestos que le cobran a la propia gente para usarlos en su propio beneficio, su proyecto de campaña política. Y eso de liberal no tiene absolutamente nada, es lo antiliberal. A ver, el candidato del liberalismo se financió con los impuestos del Estado igual que los que él critica. Exactamente. Pero con los impuestos del Estado, pero no pareciera, por lo que confiesa el abogado, que no son los que estaban destinados a la campaña electoral, sino que eran de la caja general del gobierno de la ciudad de Larreta. Los impuestos. Y ahí va, y vos fíjate que Esper habla de la Argentina devorada, habla de el capitalismo de Estado prebendario y de la asociación usted también habla cuasi ilícita. Sí, pero mirá cómo tiene un cargo ahora en Corporación Puerto Madero como síndico de Larreta. O sea, es la contraprestación del acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que finalmente... Que los liberales son chorros. Que este armado, como dijimos, Mariano Fernández y yo, desde el comienzo, por eso le dimos la espalda y lo atacamos y fustigamos desde antes que empezara la campaña, esto no tiene nada de liberal. Y Esper y toda su gente no tienen absolutamente nada de liberal y mucho menos de libertario. ¿Por qué? Porque Esper, que no lo es, pero se autoproclama liberal clásico. Es soldado de Larreta, empleado de Macri. Y es conservador. Y es conservador. Que el conservadurismo está en las antípodas de lo que es libertario. A ver, yo resumo así, vamos cerrando, Giacomini. Esper era candidato de Macri de Larreta, se financió con impuestos del erario público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. No de la campaña, pareciera que no, guita de la municipalidad le dieron. Le pagaron con 4 cargos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy el que se confesó corrupto y arregló el acuerdo económico Larreta Esper. Hay una foto. Es síndico del consorcio Puerto Madero. Exacto. Tiene una secretaria que es la segunda y 2 cargos más en la ciudad. Con lo cual, usted tiene que hacer un gran esfuerzo para que la gente le crea, porque todo lo que ustedes critican, Esper lo hizo. Es que justamente yo a Esper lo vengo matando y hay un video en Crónica, que tu público seguro lo vio, con Chiche, que me dice, eso que estás diciendo, lo dice Esper. Digo, perdón, a mí no me compares con Esper, que yo estoy en las antípodas morales de Esper y económicas también. Por ejemplo, Esper siempre dice que lo primero que hay que hacer en Argentina es una reforma laboral. Y yo lo expliqué acá en tu programa, estoy netamente en desacuerdo. Hay que hacer muchas otras cosas antes. Cortito, que nos vamos. Mañana default, dentro de un ratito. Si no pagan, sí. Si no pagan, sí. Después del default, las consecuencias son de default, no hay versito que valga. No hay versito que valga. Argentina nos espera un segundo semestre y un 2021 muy complicado. Guardá dólares porque van a valer. El dólar es la mejor inversión que hay.
El despegue económico es una utopía, un verso del gobierno. Un verso gigantesco. Un verso gigantesco. Giacomini, la última se la dejo libre. Mensaje al pueblo argentino, ¿qué le quiere decir? Señores, para salir de la decadencia que venimos teniendo hace varios años o algunos lustros, la discusión es cuánto hay que achicar al Estado, dónde hay que achicar al Estado, pero no porque se le ocurre a Giacomini, porque hacerlo es la única manera que a la pyme, a la micropyme, al laburante, al cuentapropista, nos cobren menos impuestos. Es la única manera de que baje la inflación y es la única manera que no volvamos a tener problemas de deuda y que la tasa de interés no esté por las nubes. Porque la deuda por las nubes, la tasa de interés por las nubes, la inflación por las nubes y los impuestos estrambóticos por las nubes también son las 4 cosas que financian al Estado. Si todo eso es muy grande es porque el Estado es enorme. Y esas 4 cosas son los que matan a la empresa, a la producción, al empleo y al salario. A ver, podemos elegir no discutir y no hacer nada de eso, obviamente. Pero tenemos que tener bien en claro que si elegimos no hacerlo, la decadencia que venimos teniendo con cada vez menos empleo, peores salarios, más pobreza, más indigencia y más impuestos y más inflación y dólar más caro, va a ser cada vez peor. Y ahora bien, les digo, señores, si ustedes comparan el hoy en día con 10 años atrás, 20 años atrás, 30 y 40, lo único que se hizo fue aumentar el Estado por 2 y después por 3, y la pobreza y la indigencia se multiplicaron por 3 y por 6. O sea, a las pruebas me remito. La realidad, como decía el general, muestra que el Estado no sirve para mitigar la pobreza, la indigencia y mejorar las condiciones de vida del laburante, sino todo lo contrario. Nos vamos, gracias por haber estado y gracias, Giacomini. Un placer. Nos vamos. Los peronistas tenemos claro que la columna vertebral del movimiento son los sindicatos, las organizaciones gremiales y sindicales. Para eso necesitamos tener obreros. Y lo que se está haciendo es destruir el empleo. Con lo cual, si en algo estamos de acuerdo con Giacomini, es que tenemos que motorizar fuerte, pero muy fuerte, la creación de empleo y no la de subsidios. Para eso tenés que matar a quien mata el empleo, que es el Estado. Eso lo discutimos en otro programa. Nos vemos mañana. Chao, gracias por estar ahí. Mañana, en pleno default.